Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios allá en casa también. En el nombre del Señor Jesucristo espero que estén bien, que estén animados al igual que nosotros, que echen fuera todo temor, que ya nos estemos reuniendo, que vivamos en la confianza de nuestro Señor Jesucristo para venir ya a los templos, a todos los templos, a estarle adorando con la confianza y la convicción de que nuestra fe está puesta en Él para que así sea, que vengamos a adorarle. Dios nunca nos deja solos. ¿Por qué? Porque Dios, pues es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple sus promesas y a través de su palabra del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que podemos nosotros ver esto, que ha cumplido su palabra el Señor. ¿Por qué la cumple? Porque Él es un Dios fiel, es un Dios fiel a Él mismo y a su palabra. Y Él nos ha hecho un llamado a libertad por medio de su Hijo Jesucristo, por lo que debemos entonces de gozarnos en esa libertad. Ya lo decía mi hermano Francisco, estamos en tiempo de Adviento, sí, así es. Y el Adviento significa estar esperando por alguien. Estar esperando por alguien. ¿Por qué? Porque está por llegar. Y es un tiempo para nosotros, para la cristiandad, es un tiempo de espera espiritual para la celebración, sabemos, del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es tiempo de espera, pero debemos de vivir una vida activa en la venida del Salvador. Es decir, no nada más tenemos que estar pasivos, sino permanecer activos en esa palabra. Ya que hoy, a partir de este primer domingo de Adviento, vamos a comenzar nuevamente a recordar el pasado que nos invita a vivir el presente para prepararnos al futuro. Y así es la palabra precisamente. Y mire qué hermoso. Recordamos en el pasado las promesas de Dios que hizo respecto de la venida del Mesías. El Mesías es nuestra esperanza, ¿verdad? Y en nuestro presente vivimos ya de manera material la promesa de Dios cumplida. Ha nacido. Jesús ha nacido y nos gozamos en Él. Y por lo que respecta a nuestra preparación del futuro, debemos de mirar hacia adelante. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el reino de los cielos y estar preparados para las promesas que aún están vigentes. Están vigentes de parte del Señor, y una de ellas, por demás importante, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tiempo de Adviento es para la preparación espiritual, dijimos, de darle gracias a Dios por el hecho de que Él ha nacido, ya ha nacido. Mire, vamos a prender esa primer vela, no hay nada místico en esto, no hay fuego extraño en ello, pero así es como vamos a estar recordando estos 4 domingos en adelante. La verdadera importancia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es su redención. Para eso es que Él ha venido, para eso lo trajo el Señor, ¿verdad? Así es que recuerde que nosotros estamos recordando el hecho de que ha nacido, pero Él ya existía antes de nacer en esta tierra. Él es eterno y es para siempre. En el capítulo 3, y vamos a dar lectura de los versículos del 14 al 20. Sofonías, capítulo 3. Versículos 14 al 20. Dice el versículo 14, allá en casa también, por favor, si ya está usted preparado con su Biblia, ábrala, léala, encárnela y ponga atención al Espíritu Santo de lo que va a hablar el día de hoy a su vida. Dice el versículo 14, canta
oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión no se debilita en tus manos. Versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios Padre bendito, gracias. Te alabamos, te honramos, Señor, porque siempre tienes buenas noticias para nosotros en tu palabra. Siempre son para caminar hacia adelante. Siempre son, Señor, para poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Que esta palabra, Señor, tuya hace ya mucho tiempo, Señor, te agradecemos que siga vigente y que hable a nuestros corazones. Toma control, Espíritu Santo, de este culto, de estos corazones que latimos unánimes para adorarte y estar atentos, Señor, a tu mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso texto, qué hermoso pasaje. Sofonías es uno de los 12 profetas menores. Profetizó antes de los grandes cambios que se iban a dar en la nación, en el pueblo de Dios, y las palabras de este profeta se inclinan a la renovación, pues, de la fe en Dios. Mire, esto que acabamos de leer anticipa el reino por venir. Vio un evento sobrenatural que purificaría a todo el planeta. Las bendiciones de Dios fluirían libremente en toda nación que le adore. Pues bueno, este domingo estamos iniciando una nueva serie de mensajes en este tiempo de Adviento y que he denominado Nuestra esperanza está viva. Repita conmigo, por favor, porque cada 8 días le voy a preguntar. Nuestra esperanza está viva. Ese es el título de la serie que vamos a estar viendo a lo largo de estos 4 domingos. Y tiene que ver precisamente con la espera del nacimiento de Jesús. Y el título del mensaje del día de hoy lleva por nombre Canta, gózate y regocíjate de todo corazón. Nuestro punto número 1 tiene que ver con la gracia de Dios. Y sígame ahí con su vista en su Biblia, dice el versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Recordando un poco lo sucedido respecto de lo que nos habla el escritor, el pueblo de Dios se había apartado de sus caminos,
de sus decretos, de sus estatutos, de su ley, para ir en busca de una vida más cómoda, de una vida más fácil, que les diera libertad de hacer lo que ellos quisieran. Es decir, le dieron la espalda a su Dios, a quien este Dios les había dado libertad, les había dado protección, les había dado cuidado, los había sostenido y les había dado abrigo. Recordemos que los sacó de esclavitud de la tierra de Egipto para posteriormente llevarlos a la tierra prometida, y es cuando hace todo esto el Señor. Los hizo entrar a la tierra prometida, y lo mejor es que estaban caminando en su bendición. Posterior a todo lo que Jehová les había prometido y entregado, y ya como una nación establecida, le dieron la espalda a Dios y empezaron a ir en pos de dioses ajenos. Entonces sucede que Dios lo suelta. Y recordemos que el pueblo judío entonces fue llevado en cautiverio, fue llevado al exilio por parte de una nación enemiga de Israel, que era el pueblo de Babilonia. Nabucodonosor II es quien lleva cautivo a todo este pueblo de Israel. Y este es un periodo importante, muy, muy importante en la historia bíblica, porque tanto el cautiverio como el exilio, el retorno y la restauración de la nación judía tiene que ver precisamente con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Dios emitió juicio contra Israel. ¿Por qué lo hizo? Por su rebelión. ¿Por qué? Porque se habían apartado de su corazón del Dios Jehová, ¿verdad? Y porque ellos iniciaron una vida libre en la idolatría. Y como está profetizado en las Escrituras, el pueblo judío estuvo cautivo durante 70 años. Sofonías nos habla en una parte de la Escritura que leímos lo que había de venir al pueblo de Dios y a todos aquellos que escucharan. Y ahora, después de todo lo que vivieron durante este exilio, ahora el Señor tiene buenas noticias por parte de Sofonías, y les dice en el versículo 14: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Y esto es muy importante, de todo corazón. ¿En dónde hacemos morada? ¿En dónde hace morada Jesús en nosotros? En nuestro corazón. Entonces tenemos que cantar, que gozarnos y regocijarnos en el corazón, no de labios, no de labios. En medio del sufrimiento que había vivido el pueblo judío, el Señor les decía esto: canta, canta. Buenas noticias tengo para ti. Fíjese bien, te voy a entregar libertad y salvación. Te voy a dar un rey en medio de ti. Gózate por lo que te estoy diciendo. Y dice el versículo 15: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Dios había emitido de manera legal una sentencia en su soberanía, un juicio por la rebelión de su pueblo. Sí, claro que sí, pero ahora había terminado esta sentencia. Había terminado el exilio, y el regreso a Jerusalén debía de ser con gozo por lo que encontrarían. El canto, el gozo y el regocijo del que nos habla esta palabra mientras estuvieron en el exilio, nunca lo experimentaron. ¿Alguien de nosotros
en medio de tanta tribulación, en medio del desierto, ¿está nuestro corazón preparado para hacerlo? No. Por eso el Señor nos lo dice de esta manera, ya que lo que en realidad estaba viviendo el pueblo de Israel eran tiempos difíciles, de mucho sufrimiento. Su vida era un verdadero problema. ¿Por qué? Porque los angustiaban sus enemigos, los que los tenían en cautiverio, los acechaban con grandes problemas en su diario vivir. Ahora, las situaciones no son tan diferentes, como les digo, cuando la palabra nos habla y como es palabra viva, siempre viene a actualizarse, es palabra viva. ¿Cuáles son los enemigos que estás enfrentando el día de hoy, iglesia? ¿Qué es lo que estás sufriendo? Hay rebelión, mire, aunque usted no lo crea, hay rebelión de nuestra parte y por lo tanto a nosotros nadie nos exilia ni nos lleva a cautiverio, puesto que aquí estamos, ¿verdad? Pero nosotros mismos nos autoexiliamos y nosotros mismos nos pusimos en cautividad, al igual que el pueblo de Babilonia llevó al pueblo de Israel. Y en esto consiste que a nosotros nos sucede el autoexilio y el cautiverio en la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad respecto de lo que Dios puede hacer por nosotros. El pueblo de Dios en este tiempo de la lectura era incrédulo porque se apartó de los caminos del Señor, y les digo que hoy no es tan diferente, porque aunque nosotros lo estamos viendo lo que el Señor hace por nosotros, hay incredulidad y eso nos convierte en rebeldes. Eso nos convierte en rebeldes. Y mientras no creamos firme y fielmente a Dios, seguiremos en cautiverio y en autoexilio. Sufrimos por nosotros mismos y nos duele nuestra carne. No estamos sufriendo por el Señor. Nuestros problemas nos acechan porque nosotros los hacemos más grandes que el Señor. Así es como estamos obrando. ¿Y por qué? Porque hay enojo por lo que no tenemos, hay enojo por lo que suponemos nosotros que el Señor no nos está dando. Pero lo que no estamos viendo es de lo que Dios nos está librando en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. El pueblo que estaba exiliado y en cautiverio en Babilonia vivía una situación difícil, pero no estaba viendo lo que había más adelante, no estaba viendo las buenas noticias que el Señor tenía preparados para ellos. Y les empieza a hablar. Y hoy también nos habla a nosotros respecto de esto. Ahora, digo lo siguiente con mucho respeto, pero hay algunos hermanos que dicen que sí creen en Dios, y no lo dudo, que sí creen. Y en medio de sus problemas, del que se trate, problema chico o problema grande, dicen que sí oran. Y no sucede nada. Pero realmente no se han dado cuenta que en su corazón hay duda. Una cosa es creer que hay Dios y otra muy diferente, creer lo que Dios hace y puede hacer en nuestras vidas. Pero cuando estas cosas nos suceden, en medio de nuestra incredulidad, Dios todavía aparece en nuestras vidas, sale a nuestro encuentro y nos dice lo que tenemos que hacer en medio del sufrimiento que tenemos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el texto? Canta,
Gózate, regocíjate en tu corazón. Buenas noticias, esas son buenas noticias que el Señor tiene para nosotros. Y lo que nosotros estamos haciendo mal en medio de lo que el Señor nos está diciendo es preocuparnos. No estamos cantando, es estresarnos, no nos estamos gozando. Y es tronarnos los dedos porque no vemos respuesta de parte de Dios. No hay ese regocijo. No hay ese regocijo. Le damos paso a la duda en nuestro corazón y la duda es lo que nos hace ser incrédulos. Incrédulos. Y eso no es lo que manda el Señor. Que la duda, la preocupación y el estrés no tomen lugar en tu corazón, sino más bien si entronamos en nuestro corazón a Dios como nuestro Rey único, no habrá idolatría ni incredulidad en nuestras vidas. Gózate, gózate y vive la libertad que Dios te ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Esas son las buenas noticias que el Señor nos está trayendo hoy día. Punto número 2, nueva esperanza. Ponga atención por ahí, por favor, a su Biblia. El versículo 16 dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. ¿Cómo se dirá? No temas. Parafraseando un poco y con el respeto a la cita que estamos leyendo, yo les diría así: en aquel tiempo se dirá a luz y sal, no temas, luz y sal, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y mire esto, el versículo 18: reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Una nueva esperanza nos da el Señor. Es lo que nos está ofreciendo. E insisto, canta, gózate y regocíjate en tu corazón. Debemos de atesorar y de proclamar la libertad que Dios nos ha dado. Por eso nos dice: no tengas miedo, voy a enviarte a un Salvador, voy a enviarte a un ayudador, voy a enviarte a un consolador. Espera y regocíjate. El pueblo de Dios en el cautiverio estaba acostumbrado a vivir con miedo de sus opresores. Día con día estaban sobre ellos acosándolos, tal vez culpándolos por su infidelidad de haberse apartado de Dios. Por lo tanto, no se sentían libres y posiblemente todo aquello que emprendieran no les prosperaba, no les iba bien. Pero me imagino que en medio de esta opresión en la que vivían, pues sí, clamaban al Señor, oraban al Señor, le pedían perdón por la infidelidad, le pedían también protección, además de que estuviera presto o su pronto auxilio en las dificultades que estaban viviendo, ¿verdad? Dios nos da su esperanza. Nos dice el texto: Él salvará. Recuerda que Jesús vino para darnos una nueva vida, y es lo que el Señor ya estaba ofreciendo a su pueblo, y es lo que nos está diciendo a nosotros hoy, en este día, en esta lectura. Él salvará.
La libertad solamente la tenemos por medio del nombre de Jesús. De manera que en la situación en la que te encuentras, no te reprimas, no te ocultes y no te rindas. No hay problema ni sufrimiento más grande, y bien lo sabemos, no hay más grande que está sobre todo nombre. No hay ninguno. Es por ello que la palabra nos dice que en medio de ese sufrimiento cantemos, nos gocemos y nos regocijemos, porque el Señor nos está dando de su promesa. El Padre hoy nos ha dado a quien es nuestro Salvador. Y es lo que nos está diciendo en esta palabra. El versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Nos lo está diciendo el Señor mismo. ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué la duda? Si Él está en medio de nosotros y es poderoso. Que nuestros problemas no nos debiliten. No te desanimes en medio de la situación que estás. No estás desamparado. No te abandones en tus fuerzas. No te estreses, no te preocupes, no te truenes los dedos. No estás solo. La presencia de Dios está en medio de ti, y eso es en lo que debemos de creer. Esto es en lo que debemos de creer, que el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Él es el que viene a estresarnos, a preocuparnos y a hacer que nos angustiemos, porque son mentiras las que Él dice. Y si nosotros creemos en la verdad, es esa verdad la que debe de estar atesorada en nuestros corazones. Si creemos en la verdad, pues tomémonos fuertemente de su mano. Para eso el Padre ha enviado al Hijo. Para esto nos está dando estas buenas noticias. El Señor ha venido para perdonar nuestros pecados, para librarnos de nuestras culpas. Encontremos entonces gozo en ello. Tenemos una esperanza, y esta esperanza está viva. Está viva. Oh Dios. Punto número 3. Si tenemos esta esperanza viva, el punto número 3 entonces nos va a hacer libres de opresión. El versículo 19 dice: he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Versículo 20 nuevamente dice: en aquel tiempo yo os traeré. Insiste: en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Una nueva vida libre de opresión. En aquel tiempo, dice la Escritura, y aquí en este lo dijo 3 veces. El Señor se refiere al tiempo en que ocurrirá un evento, y este evento tiene que ver con el nacimiento de su Hijo, y además en el nuevo pacto que tendremos con Jesucristo en aquel tiempo. Y dice además: yo apremiaré a todos tus opresores. En esa nueva vida que ofrece Dios, nos dice que todos nuestros opresores. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos oprimen? ¿Quiénes nos tienen sujetos? ¿Quiénes nos tienen cautivos? Primeramente, nuestros pecados.
y enseguida de ello, nuestros problemas que hacen que vivamos en duda. Y cuando usted duda, también peca. Tenga mucho cuidado. Los problemas y pecados son los que nos impiden tener una relación personal y estrecha con Dios. Dice que los pecadores, dice la palabra, que los pecadores merecemos la ira de Dios. Pero su promesa es que en el tiempo exacto Él enviaría a quien nos liberaría de esos pecados para acercarnos a su presencia. Dice la palabra, en aquel tiempo. ¿Cuál es la buena noticia? El tiempo llegó. El tiempo llegó y por medio de su Hijo Jesucristo es que vivimos libres de la opresión del pecado que nos tenía alejados de la presencia de Dios. Es así como estaba viviendo en el cautiverio y el exilio el pueblo de Dios. Es así como nosotros de manera personal en nuestro autoexilio y en nuestro cautiverio vivimos alejados de la presencia de Dios. Pero esto lo hacemos de manera voluntaria. Vendrá, dice que vendrá a salvar a todo aquel, fíjese, que está dudando. Vendrá a salvar a todo aquel incrédulo de lo que por medio de Jesús tenemos. En ese momento, el pueblo judío lo que quería era vivir libre de toda la opresión que el pueblo babilónico les hacía. Nosotros hoy vivimos y queremos vivir en esa libertad que Dios nos da por medio de una nueva vida, por medio de la salvación, por medio de vida eterna a todo aquel que busque y crea en su corazón en Él, en el que ha de venir, en el que dice la palabra, ya está aquí. Ya está aquí. Dice el versículo 20, y ya estamos terminando. En aquel tiempo, dice, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Este es el tiempo del que nos habla la palabra. Aquí estamos reunidos como iglesia por el nombre y la convocatoria de Jesús. Es que podemos congregarnos. Por el Hijo es que podemos hoy adorar y acercarnos al Padre. Por el perdón de pecados y por su salvación. Es que en este tiempo es el tiempo exacto para nosotros hoy como pueblo de Dios, como pueblo adoptado por el Señor. Y estamos reunidos con un objetivo. Ya somos salvos. Creemos en nuestro corazón que el Señor nos perdonó y pagó por nosotros. Y hoy estamos aquí para agradecerle. Hoy estamos aquí para adorarle y alabarle con gratitud de nuestros corazones. Ahora que somos hijos de Dios, es por eso que Él nos pide, canta. Canta con alegría porque su palabra se ha cumplido. Porque su palabra se ha encarnado en nuestras vidas. Ponte de pie, iglesia. Yo te pregunto, iglesia, y allá, y también a quienes nos están viendo por medio de esta transmisión, ¿tienes problemas en tu vida? ¿Estás preocupado y estresado por ellos? En medio de esta situación difícil que estás viviendo, cantas, te gozas y te regocijas.
tus fuerzas, tu preocupación y el estrés lograrán ayudarte y salvarte. Tenemos un libertador, tenemos un salvador y tenemos hoy un perdonador. Jesús es su nombre. Y este nombre está por encima de cualquier situación personal que estés viviendo. Principalmente es el nombre que te libra de pecados. Vive entonces en su libertad. Si efectivamente crees en lo que Él puede hacer en tu vida, vive en su libertad. Y entonces Él quitará de ti el deshonor, el agravio y la infamia que hace el acusador de ti. Por tal motivo, canta, goza y regocíjate. El Señor nació para darnos libertad. Tome un momento ahí en su lugar y ore al Señor. Descubra su corazón y dígale en lo que ha fallado. Háblele de su incredulidad. Háblele de lo que no le ha entregado, que usted ha querido y ha esperado. Y el Señor y el Espíritu Santo vendrán a su vida y que usted escuche de lo que le está librando. Hable. Entregue su corazón al Señor y pida perdón en medio de ello. Pida perdón en medio de la incredulidad. No tenemos por qué vivir en la duda si hoy el Señor ha nacido en nuestros corazones, si el Señor, si el Padre ha hecho realidad su promesa de enviarnos a un libertador, si el Padre ha cumplido con su promesa que por medio de su Hijo seremos salvos, redimidos y acercados a Él. Esa es nuestra libertad. El precio que pagó el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros y que tiene que ver con su preciosa sangre es la verdad encarnada en nosotros. Esa verdad es la que nos debe de guiar, debe de confortar nuestras vidas. Saber que Él está morando, viviendo en medio de nosotros, en medio de esta iglesia, en medio de donde usted vaya caminando. El Señor y su presencia son como usted. No dude. El Señor nos ama y nos ama tal como somos. Dios, perdónanos por no creer plenamente en tu verdad. Aparta de nuestros pensamientos aquellas mentiras, Señor, que no lleguen esos dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros, sino que nos levantemos en tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque anunciaste la venida de tu Hijo. Y la anunciaste para hacernos libres, la anunciaste para darnos una nueva vida, la anunciaste para poner por obra la verdad. Señor, gracias. Que nuestro corazón selle la memoria de la gratitud a ti. Que nuestro corazón cante, Señor, te adore. Que levantemos los brazos en señal de rendición. No podemos por nosotros mismos, Señor, ante las situaciones que vivimos, pero aquí estamos. Que el gozo de tu Espíritu Santo nos dé esa fortaleza para continuar, Señor.
en medio del problema, en medio de la tribulación, en medio del desierto en que nos sintamos. Y que nuestro corazón crea, Señor, como hemos confesado, que creemos en nuestro corazón, que te dimos morada, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador, y que hoy estás transformando nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos has dado a tu Hijo. Gracias, Padre, porque nos has dejado a tu Espíritu Santo. Gracias porque nos recuerdas que tu presencia es con nosotros para libertad. Oramos, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.